Enfermeras y médicos discriminados por su labor. El mundo ahora reconoce el trabajo de los médicos y las enfermeras gracias a que intentan evitar el contagio del COVID-19. Sin embargo, no reciben el trato que merecen. ¿Por qué no son tratados como merecen? Una de las situaciones más difíciles y abrumadoras que han pasado nuestros médicos y enfermeras, la cual es el coronavirus, o mejor conocido como el COVID-19. Han luchado contra este virus, pero en vez de agradecerles por su trabajo, son echados de sus casas, los golpean, no reciben su salario mínimo y tampoco tienen los utensilios necesarios para protegerse contra el COVID-19. Últimamente, los noticieros mundiales empezaron a abarcar noticias de tanto médicos como enfermeras golpeados, insultados, sacados de sus propias viviendas o siendo culpados por tener este virus, siendo que ellos arriesgan día tras día sus propias vidas para proteger a sus pacientes del virus que actualmente tienen a casi toda la población mundial en sus hogares con miedo a contagiarse. En el caso de Colombia, un país tercermundista y conocido por su tráfico de drogas, el encabezado de sus noticieros como Caracol o RCN empezó a lucir noticias como enfermera sacada de su propia vivienda, médico es brutalmente golpeado por desconocidos. No dejan entrar a una enfermera a un supermercado por tener su uniforme de trabajo puesto. La lista de encabezados con historias similares es larga y al parecer no tiene fin alguno. Un ejemplo de esto es el famoso caso más reciente de una enfermera que iba a tomar su turno en el hospital San Jerónimo de Montería en su motocicleta. Al llegar a un semáforo, dos hombres, también en moto, la empujaron y remataron con patadas y puños en el piso. Al iban a atacar. Eran dos muchachos jóvenes, pero mientras me daban los golpes me insultaron culpándome de ser la responsable de la cuarentena y de propagar el coronavirus, dijo la pobre enfermera. Lamentablemente no hubo algún testigo cerca del lugar en donde golpearon a la mujer. No obstante, los ataques contra los profesionales de la salud no surgieron este año gracias a la terrible pandemia que atemoriza al mundo. Este horrible problema se ha presentado durante varios años, en donde algunos médicos o incluso algunas enfermeras son insultados y golpeados cuando no salvan la vida de algún familiar de un paciente o viceversa. Esto afecta gravemente a los trabajadores de la salud, ya que las agresiones que reciben son variadas, tanto físicas como psicológicas, y los vuelven vulnerables en su entorno laboral, el cual es el hospital. En Colombia, algunos casos, como ocurre en la mayoría de los hospitales donde las enfermeras realizan sus trabajos, se les paga una menor cantidad de salario mínimo a los trabajadores de la salud. Esto se comprobó gracias a una entrevista que se realizó a una enfermera de Villavicencio, Casanare. También se entrevistaron a dos ciudadanos de la capital de Colombia, denominados sujeto A y sujeto B, para saber lo que piensan de la situación que viven diariamente tanto las enfermeras como los médicos en su labor. Las preguntas que se realizaron para los ciudadanos de la capital, sujeto A y sujeto B, de Colombia son: ¿qué piensa de la situación actual que están viviendo las enfermeras y médicos del país? ¿Piensa que por el simple hecho que sean profesionales de la salud merecen el trato que están recibiendo? ¿Cree que esta situación contra las enfermeras y médicos surgió este año a causa de su lucha contra el coronavirus? ¿Usted cree que esta situación ya había ocurrido antes? ¿Cuándo cree que pare la agresión y la discriminación contra los trabajadores de la salud? Las respuestas de los habitantes de la capital sujeto A y sujeto B de Colombia fueron las siguientes. ¿Qué piensas de la situación actual que está pasando todas las enfermeras y médicos? Es bastante terrible para ellos porque son las personas que están tratando de ayudar a la humanidad y también primero corren mucho riesgo y segundo nuestro
como personas hay mucha ignorancia, los tratan mal, los sacan, en vez de antes ser agradecidos, lo contrario, muy desagradecidos. El simple hecho de que sean profesionales de la salud merecen el trato que están recibiendo actualmente. No, señora, por eso te digo que no estoy de acuerdo cómo los estamos tratando. Pues no me incluyo ahí, porque no, pero hay mucha gente ignorante que está tratando mal a los profesionales. ¿Cuándo cree que pare la agresión y la discriminación contra los trabajadores de la salud? No tengo ni idea de esa parte, señora. ¿No? No, señora. Vale, gracias. Con todo el gusto. Otra vez. ¿Qué piensa de la situación actual en la que están viviendo las enfermeras y médicos del país? Bueno, pienso que es una labor muy gratificante y es algo de admirar, porque no cualquier persona pues se arriesga todos los días de su vida para estar prestando sus servicios y cuidando de la salud de una persona que está contagiada. O sea, es muy complicado. Creo que ya, eso es lo que pienso de ellos. ¿Piensas que por el simple hecho de que sean profesionales de la salud merecen el trato que están actualmente recibiendo? No. Pues obviamente ellos lo que están haciendo, ¿se está grabando? Sí. Pues obviamente lo que ellos están haciendo pues es lo que dije anteriormente, es como brindar una ayuda y guiar y cuidar a las personas que están contaminadas. Que obviamente hay mucha gente que genera pánico y tiene mucho pánico y por eso los rechazan y como que los denigran en muchos sitios. Pero pues de todas maneras a ellos hay que pues agradecerles mucho porque son quienes nos están colaborando en estos momentos, porque ni a ellos les están brindando el suficiente cuidado profesional. Ellos también a veces los tienen abandonados, sobre todo en las zonas rurales. Pero creo que todo es como pavor y pánico que tiene la gente y hay mucha gente ignorante, entonces es complicada esa parte. ¿Crees que esta situación contra las enfermeras y médicos surgió este año a causa de la lucha contra el coronavirus? ¿O tú crees que esta situación ya había ocurrido antes? Lo que pasa es que ahorita como que se expandió más, o sea, todo el mundo empezó a denigrar más por esto del COVID y que el virus y que nos mata y que toda la maricada. Pero eso de que venían discriminándolos, eso venía anteriormente, desde tiempos remotos, tiempos antes, porque siempre han dicho que, por ejemplo, los doctores o los médicos son los que más, o sea, son las personas que más conviven o más están en contacto con los virus, así no sea el COVID, cualquier otro virus, ellos siempre están en contacto, siempre están manejando y manipulando ese tipo de enfermedades. Entonces creo que eso siempre venía desde antes, porque yo creo que muchas enfermeras y muchos doctores pues anteriormente hay muchos que no, o sea, hay muchas personas que no los admiran, sino que los denigran. En cambio, ahorita, o sea, antes era como más leve, más básico. O sea, digamos de 100 personas, por ahí 15 como que eran 15 como que eran así. En cambio ahora ya estoy hablando. Vale. ¿Cuándo crees que pare la agresión y la discriminación contra los trabajadores de la salud? Imposible. Y más con esto de la pandemia. Es muy complicado que eso termine porque esto es algo que nunca va a cambiar, nada va a volver a la normalidad, entonces de ahora en adelante ellos van a ser así como más discriminados. Listo, gracias. Las preguntas para la enfermera que vive en Villavicencio, Casanare son: ¿por qué decidiste trabajar como enfermera? ¿En cuántos hospitales trabajaste? ¿Alguna vez alguien te ha insultado o intentado golpear por tu labor? ¿Alguna vez te han intentado sacar de tu propia vivienda por tu trabajo? ¿Tus compañeras o compañeros de trabajo han sido agredidos por su labor en el hospital? ¿Cuántas veces has pensado en renunciar a tu trabajo gracias a la crisis actual que se está ejerciendo en el país?
¿Usted por qué cree que han agredido a tanto enfermeras como médicos en Colombia? ¿Cuándo cree que pare la agresión contra los profesionales de la salud como tú? Las respuestas que dio la enfermera que vive en Villavicencio, Casanare, fueron las siguientes. Buenas tardes. Dice, ¿por qué decidí trabajar como enfermera? Bueno, yo decidí trabajar como enfermera, pues primero inicialmente a mí siempre me gustó desde muy pequeña todo lo relacionado a la salud, porque la enfermera pues brinda cuidado, digamos ya sea a nivel científico, con medicamentos, con toda la parte de lo de la ciencia, pero también humanitariamente. Eh, Me gusta cuidar a los demás. Pienso que no solo es administrar un medicamento, sino también brindar amor, obviamente escuchar, digamos, a un paciente, porque estar en un paciente, estar en un momento crítico no es nada fácil y a veces las personas o nos enfermamos, porque me incluyo, podemos enfermarnos porque no escuchamos de nadie, nadie nos escucha y la enfermera tiene todas estas cualidades. ¿En cuántos hospitales trabajaste? Yo he trabajado en 3 hospitales, yo llevo ya como año y medio más o menos de egresada, he trabajado en 3 hospitales. Uno es en la unidad de cuidados de salud mental en REMI, la otra en el Simón Bolívar y pues actualmente en la clínica Metaca en la ciudad de Villavicencio. ¿Alguna vez alguien te ha insultado o intentado golpear por tu labor? Insultado sí, muchas veces. Golpeado, pues una vez me intenté también una persona golpearme, pero pues no fui agredida porque llegó un compañero mío. Eso ya hace como 3 meses. Y pues insultados, sí, hay gente que es bastante grosera o pues no entiende, digamos, las modalidades tanto de la clínica y pues como las pautas que debemos seguir o también por parte de los familiares. ¿Alguna vez has intentado sacar en tu propia vivienda por tu trabajo? No, actualmente digamos con lo de la crisis mundial que está pasando sobre el COVID, gracias a Dios no me han intentado sacar de mi vivienda por ese trabajo. Aparte de eso también tengo un niño y gracias a Dios esas personas me han colaborado mucho con el cuidado de mi hijo. ¿Tus compañeras o compañeros de trabajo han sido agredidos por labores en el hospital? Sí, he tenido bastantes, algunos también les dieron incapacidad porque los han golpeado. Y en este momento es difícil porque ahora la gente piensa que porque uno tiene un uniforme, entonces uno está contagiado o los puede contagiar y pues se han presentado agresiones ellos. Y aparte de eso, pues que obviamente ahorita en este momento de pronto hay mucho más servicio público, pero inicialmente cuando se inició la cuarentena no había, digamos, muchas personas como movilizarse de mis compañeros. Entonces todo eso se dificultaba y pues sí recibieron bastantes de mis compañeros agresiones y pues a su vez nosotros tenemos por medio de la clínica cómo denunciar y pues se hizo el denuncio. ¿Cuántas veces has pensado en renunciar a su trabajo gracias a la crisis actual que se está ejerciendo en el país? Pues en este momento sí lo he pensado porque actualmente estoy en la casa, estoy en aislamiento preventivo, estoy esperando la respuesta de la toma como tal que ya me realizaron la toma para lo de el COVID y depende de eso pues estoy tomando decisiones porque pues obviamente yo sé que es mi carrera, que uno juró estar presente en eso, pero pues también está por medio mi vida y pues la de mi hijo. Entonces estoy en ese conflicto tanto moral como ético y como de mí misma, ¿sí? Entonces estoy esperando ahorita actualmente la respuesta como tal de, de la muestra y depende de eso, pues
voy a mirar porque pues yo tengo también un niño de 5 años, como todo mundo tiene su familia, tiene su pareja y pues actualmente estoy aquí pues obviamente lejos de mis familiares, pero pues tengo un niño por el cual velar, entonces eso me preocupa porque obviamente pues por lo que hemos visto y todo, esta enfermedad no respeta si es un niño, si no es un niño, si es adulto o no es adulto, entonces estoy a la espera de eso, pero sí en este momento sí estoy bastante pensativa en ese tema. ¿Usted por qué cree que ha creído tantas enfermeras como médicos en Colombia? Porque la gente es muy ignorante, pienso yo. La mayoría de nosotros no comprendemos eh, primero la crisis que se está pasando, porque uno analiza, por lo menos dicen, listo, cuarentena, entonces que el gobierno no piensa en los pobres, que sí, obviamente todo mundo necesitamos comer, pero pues eso no es culpa del gobierno, son cosas que son destinadas a que teníamos que algún momento vivir y que las estamos viviendo. Y si no tenemos un aislamiento, unas precauciones, unas medidas, nos vamos a terminar contagiando todos. ¿Qué puede suceder? Porque puede suceder que todos nos contagiemos, pero la cuestión es que puede colapsar el sistema de salud y acá en Colombia el sistema de salud está muy malo. Ya la mayoría, por lo menos estaba leyendo yo, que las cantidades de UCIs en Bogotá, el 70% ya están colapsadas. Y acá en Villavicencio actualmente solo hay prácticamente 3 clínicas eh, que cuentan con UCI y también ya están todas llenas. Entonces, si nosotros no nos cuidamos, pues estamos totalmente mal. Y no porque uno cargue un uniforme quiere decir que uno se contamine. A mí me pasó algo que ayer me decía, digamos un ejemplo, mi pareja, que si yo me he cuidado bien, todas las medidas, y ha sido así. Inicialmente a nosotros nos tocó comprar todas las medidas de prevención para podernos cuidar, obviamente acá, porque tanto como la clínica o como la ARL no nos estaba dando las medidas de protección y todos empezamos a buscar pues cómo cuidarnos para seguir trabajando y obviamente no estar, llegar pues a contagiarnos y contagiar a los demás. Pero entonces la gente no entiende eso. Y pues cuánto cree que pare la agresión contra profesionales de la salud. La verdad no creo que pare, porque estamos en un país como les dije anteriormente, que la gente es muy ignorante, de pronto la gente que es allegada a uno como familiares y todo, quizás lo entiende, pero hay otras personas que no entienden el mismo concepto. Entonces imagínate, ya ahora ya no nos ven como que salvamos vidas ni nada de eso, sino como ahora saben que nosotros por el medio de nuestro trabajo tenemos un alto índice de podernos contagiar, entonces ya piensan que nosotros vamos a contagiar a los demás. Entonces es algo que obviamente no va a cambiar. Las agresiones siempre han existido también, tanto en la salud, y lo digo también en nuestro mismo gremio, tanto los médicos como las enfermeras, enfermeras de mayores rangos dentro de nosotros mismos surgen y siempre ha surgido por fuera, solo que ahora digamos, ahora sí, como dicen, son héroes, pero héroes sin capa. Entonces ahora sí se acuerdan de que existen las enfermeras, los médicos, los especialistas, que existe la gente, digamos, campesina, los transportadores, mucha gente que ahora sí necesitan, pero el gobierno actualmente se le olvida de eso. Y aparte la gente pues no comprende esos conceptos, no entiende, porque por lo menos yo me preguntan y uno pone un ejemplo, uno sabe cómo es el lavado de manos, por lo menos la gente está aprendiendo a lavarse el lavado de manos, uno sabe cómo utilizar el tapabocas, la gente no sabe utilizar un tapabocas, un simple tapabocas, no sabe cómo ponerse bien el tapabocas, cuál de los dos lados es el que se tiene que poner, cuál es el derecho, cuál no, cuánto es el número de uso, uno cómo tiene que quitarse las medidas de protección. Y obviamente uno dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando con la gente que se está contagiando de la salud? Y obviamente pues ellos se están contagiando también, primero porque no todos tenemos las mismas medidas de protección,
no todo el mundo les están dando las medidas de protección, y lo digo porque por lo menos a mí me pasó que yo trabajo en la clínica, les dije anteriormente, en urgencias, y yo estaba mirando, estaba en trias este mes que pasó en abril. Y entre esas es donde tú llegas, cuando tú llegas, digamos, vas por dolor abdominal y entonces te registras y la enfermera te llama y te hace el triage. Ya la enfermera decide, mira signos vitales, antecedentes y toda esa parte de la historia clínica, y ella decía si te ingresa o no te ingresa, digamos, a la clínica, ¿cierto? Para que te revise el médico, o si tienes que ir, pues, digamos, como tal a consulta ambulatoria por medio de tu EPS. Eso depende, digamos, de la gravedad y bueno, todo, digamos, de la valoración que haga como tal la enfermera en ese momento. Y a mí me pasó algo en casualidad, que fui a la coordinación y al otro día, al otro lado, hay otro triage, hay dos, uno que es el A, que es donde miramos, digamos, como tal todos los pacientes, pero sin nada respiratorio, y al otro lado estaban viendo solo lo respiratorio. Entonces yo me fui para allá y obviamente nos iban a dar nos iban a dar una careta y un tapabocas N98, se llama así, y resulta sucede que no, que mi coordinadora me dijo que nosotros por ser trias A, que no miramos nada respiratorio, no nos iba a dar medidas de protección. Entonces yo me pregunto, por lo menos en la clínica actualmente pasa que hay un paciente que murió positivo de COVID, y esa persona me dice a mí, obviamente que murieron, o sea, se murió esa persona y él entró fue por un diagnóstico muy diferente a algo respiratorio, pero él estaba pues tenía su COVID como tal. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, no tengo las medidas de protección porque se pensaba que no era nada respiratorio, pero el paciente sí tenía pues sus síntomas, porque ahorita la mayoría son asintomáticos. Entonces ahí es el medio por el cual nosotros prácticamente nos En conclusión, se puede observar que los ataques contra los profesionales de la salud no son algo nuevo. Simplemente este problema ya se hizo popular gracias a los noticieros de todo el mundo, ya que ellos luchan contra el COVID-19 y empezaron a tener un poco más de atención, pero cuando termine esta pandemia ya no tendrán esa atención que tanto les sirve para expresar lo que viven día a día en sus trabajos. También se puede observar algunas opiniones de los ciudadanos de la capital del país junto con las opiniones de la enfermera entrevistada, llevándonos a reflexionar un poco sobre la situación actual, mirando la importancia que tienen los médicos y enfermeras en todo el mundo.